¿Cómo están? Buenas noches. Le damos la cordial bienvenida, como cada noche de lunes, a Pulso Político, nuestro programa de actualidad política de Canal TVU. En esta oportunidad me acompañan el senador Alejandro Navarro. Senador, bienvenido. Gracias por la invitación. Francesca Parodi, Seremi de Gobierno. ¿Cómo le va, Seremi? Buenas noches. Buenas noches. Agradecida por la invitación. Y completa nuestro panel Eric Aedo, ex gobernador de Concepción de la DC. ¿Cómo le va, Eric? Muy bien, buenas noches a todos y todas. Gracias. Uno de los temas más polémicos en el ámbito político de los últimos días claramente ha sido esta serie de declaraciones cruzadas entre el gobierno y la oposición, particularmente por lo que dijo la ministra vocera Cecilia Pérez, quien relacionó al PS con el narcotráfico, llamó a ese partido a dar explicaciones del supuesto vínculo que hay entre este conglomerado con el narcotráfico a propósito de lo que sucede en San Ramón, dichos que causaron la molestia del Partido Socialista, de otros personeros políticos de la oposición. Incluso se colocó una denuncia en contra de Cecilia Pérez, quien habló esta jornada, señaló que no se arrepiente de lo que dijo y que no ha sido citada a Fiscalía respecto a esa denuncia ya mencionada. Seremi de Gobierno, el presidente Piñera apoyó los dichos de Cecilia Pérez. ¿Usted también? Bueno, por supuesto, y aquí no estamos hablando de dichos que haya inventado la ministra Cecilia Pérez, sino que son preguntas que se han cuestionado incluso propios personeros de, particularmente el Partido Socialista, a raíz de declaraciones y reportajes que se han hecho en el último tiempo, particularmente lo que es en la comuna de San Ramón. Yo creo que pedir explicaciones sobre algo que el Partido Socialista no ha enfrentado, creo que no está de más, y que no solamente la ciudadanía quiere saber, sino que también propias personas dentro del Partido Socialista. Yo creo que la vocera ha sido clara en el sentido de manifestar la necesidad de poder transparentar situaciones que han sido de público conocimiento, particularmente a través de los medios de comunicación, y independiente que senadores hayan presentado algún recurso para poder aclarar finalmente la responsabilidad que tiene la ministra Cecilia Pérez en los dichos. Nosotros creemos que no tiene ningún asidero jurídico eso, y que evidentemente para nosotros lo primordial siempre va a ser que los partidos políticos den las explicaciones pertinentes. Creemos que todo lo que sea un exceso de transparencia va en pro de construir una democracia más sólida, y en ese sentido creemos que el conflicto es bastante artificial en ese sentido. Nosotros aquí lo importante es poder trabajar, poder continuar trabajando. Nosotros tenemos una agenda legislativa importante donde visitamos a todos los partidos políticos, creemos que nadie se puede restar, pero también vemos pertinente que los partidos políticos, cuando salgan hechos de este tipo de situaciones que particularmente son graves, creemos que un partido con toda la tranquilidad puede dar las explicaciones pertinentes. Y insisto, esto es un cuestionamiento que se hace el Partido Socialista, que no nace de la ministra, sino que nace de propios personeros, incluso de diputados del Partido Socialista o parlamentarios o dirigentes, sobre un reportaje de conocimiento público que fue el caso de las elecciones internas del Partido Socialista en San Ramón, y no vemos absolutamente nada de malo de que se pida clarificar y transparentar algo que puede ser sumamente nocivo para la política si es que finalmente ese vínculo realmente está establecido. Pero usted comprenderá de que si se comprueba que hay ese vínculo, afecta a un grupo de militantes, y el PS se sintió atacado de manera general por la ministra. Pero la ministra ya comentó, ella no está hablando del Partido Socialista en general, está hablando particularmente de una situación que pasa en la comuna de San Ramón, donde hubo dos reportajes que hacían mención a esto, donde había militantes que estaban asociados, o casas de militantes que estaban asociados a procedimientos de narcotráfico, que fue de conocimiento público, y la ministra hizo una pregunta. Ahora, ¿su rol de vocera es criticar también? Pero por supuesto que ella no está haciendo una crítica, lo que está haciendo es pedir una explicación, y yo creo que finalmente nosotros como gobierno también tenemos que pedir las explicaciones pertinentes cuando creamos que hay hechos que no son del todo transparentes, y particularmente en algo que yo creo que es sumamente grave, que es poder despejar dudas con respecto a una eventual vinculación que pudiera haber entre una cosa y la otra. Yo creo que en ese sentido los partidos políticos, todos los partidos políticos, no solo los de la oposición, sino que también los de Chile Vamos, estamos llamados a siempre a tener estándares de transparencia mucho mayor que lo que la ciudadanía exige, y eso la vocera hace una pregunta, y lamentamos evidentemente que el Partido Socialista se haya podido sentir ofendido. Senador Navarro. Mira, me confunde las palabras de Francesca, porque la vocera de gobierno no es su vocera, es la vocera del presidente de la República.
y los voceros tienen la facultad de representar lo que el presidente Piñera piensa. Y lo grave de esto no es que Cecilia Pérez, que es una vocera boxeadora, ella le pega a la oposición, cumple la tarea de ser la espada, porque el presidente llama a la unidad permanentemente, llama a la integración, llama al diálogo, llama a que trabajemos juntos por Chile, pero su vocera sale a hacer una calificación inédita en la política chilena. No hay ni un precedente en la historia democrática de este país, republicana, donde una vocera de gobierno acuse a un partido de narcotráfico, porque es la peor acusación que se puede generar dentro de la política. El narcotráfico es una lacra, es un delito gravísimo, y cuando la vocera de gobierno vincula al partido y lo emplaza a aclarar el vínculo con el narcotráfico, lo que hace es decir implícita y expresamente de que el Partido Socialista de Chile tiene vínculos con el narcotráfico. De eso no hay ningún precedente. Es una crítica política que conlleva una acusación penal, porque el narcotráfico es un delito. Entonces, yo diría que hay una confusión en el gobierno respecto a si va a dialogar con la oposición o va a enfrentar a la oposición. Y eso tiene que aclararlo el gobierno. Y mientras esa corrección no se realice, los problemas van a suscitarse y van a permanecer con el Poder Legislativo. Porque la vocera primero dice a los jueces, al Poder Judicial, le dice, hagan la pega. No se dediquen a opinar, esperamos que hagan la pega. Le pega al Poder Judicial. Luego, y en esa misma semana, le dice al legislativo, ustedes tienen un fuero que es inaceptable, cuestiona el fuero parlamentario y le dice además, el número parlamentario es un número que la ciudadanía no acepta, cuestiona el número parlamentario, cuestiona el fuero y le pega al Poder Legislativo y la misma semana le pega al Poder Judicial. Ella, más bien, lo que está haciendo es una tarea distractiva. Distractiva, podríamos decir, de las acusaciones al tío al presidente Bernardino Piñera, de abuso sexual, aunque sea hace 50 años, o del tema económico, porque precisamente cuando la economía de este país va en franca y picada y caída, lo que ocurre es este debate. O sea, cada día Chile se parece más a Argentina. Macri. O sea, este gobierno, si las cifras siguen iguales, si el presidente está del 29%, si ya estamos en menos del 3% de crecimiento, estamos muy similar al tema económico de Argentina y Macri, todos sabemos cómo partió y cómo va a terminar. La ministra debió ser sacada en el último cambio de gabinete. ¿Usted cree que le está haciendo un daño al gobierno y su imagen? Yo creo que la ministra cumple el rol de mala. Porque en la política siempre el bueno es Piñera y la mala es la ministra. Pero le ha tocado ser la dura del gabinete. Porque el presidente no se atreve. ¿Y esto está preparado? A decir completamente. Yo siento que esto. Mira, no recuerdo. Vidal era el vocero más duro que tuvo la nueva mayoría o la concertación. Salía a pegar a la oposición. Díaz y Elizalde cumplieron un rol bastante tibio. Y como nunca le pegaron a la derecha ni a la oposición, uno es senador y el otro es diputado. Y Vidal, el único vocero gobierno que le pegó a la oposición, hoy día es comentarista en Radio Agricultura junto a Lavín. O sea, claramente aquí lo que hay siempre un acuerdo implícito. Y yo esperaría de que si no hay una disculpa y un cambio en las relaciones, yo te advierto y lo digo, ¿cómo estamos hoy día, esta noche? 26. Cecilia Pérez va a terminar renunciando. O sea, es imposible que un gobierno quiera llegar a acuerdo con la oposición cuando tiene este tipo de vocera. Y por lo tanto, aquí hay un callejón con una única salida. La única salida para Cecilia Pérez en este callejón es la renuncia. Si es que no pide disculpas, porque las cosas no van a mejorar, porque hay una decisión no del Partido Socialista, hay una decisión de la oposición del Senado para decirle al gobierno y a la ministra vocera de que esto ha sido un hecho gravísimo que no lo vamos a aceptar. Erika Edo. Yo creo que esto es parte de una operación, esto es una decisión del gobierno, en eso concuerdo con Alejandro. Estas palabras de la ministra Cecilia Pérez no son gratuitas, no son espontáneas, son meditadas. No son errores comunicacionales. No es un error comunicacional desde el punto de vista que no fue espontáneo, que no se le ocurrió en ese minuto. Yo creo que esto es una decisión que tomaron en el comité político. El efecto que sí generó es un error no solo comunicacional, es un error político de proporciones. Yo creo que el gobierno está preocupado. Hoy día es 26 de agosto, necesita el gobierno pasar agosto, ha sido un agosto complejo, difícil, no lo ha pasado bien, no solo por los datos estadísticos, ¿no? Hoy día está nuevamente en el 29% de aprobación, una enorme desaprobación, el tema económico está complejo, todos los indicadores que hay hoy dando vuelta indican que Chile va a crecer bajo el 3%,
alto, algunos de hecho estiman bajo el 2,6%, son los datos del Banco Central. Hoy día a nivel mundial se habla de un escenario más complejo económico. Si uno toma la prensa internacional, la que ustedes quieran, desde el New York Times, El País, Clarín, Página 12, etcétera, La Vanguardia en España, por dar algunos ejemplos, todos están hablando que el mundo camina hacia una probable recesión mundial y eso le va a pegar también de lleno a la gestión Pero del en esa gobierno. lógica esto es para desviar el tema. Yo creo ¿O el que es foco? para desviar el foco por los problemas económicos que enfrenta el gobierno, por una promesa que no se ha cumplido. Voy a repetir lo que dicen los titulares del fin de semana. Ya nadie habla de los tiempos mejores, se habla de los tiempos difíciles. Yo creo que eso es lo que hoy día el gobierno enfrenta. Y por otro lado también sacar la atención de lo que fue una discusión muy fuerte, ¿no es cierto?, con el proyecto que impulsó la diputada Camila Vallejo, la reducción de horario a 40 horas. El gobierno que no reaccionó a tiempo, que sale después con un proyecto de 41 horas de flexibilidad, pero la verdad es que se le enredó la cancha. Entonces el gobierno estaba muy complicado y tiene que salir con algún globo sonda, pero yo creo que cometieron un error porque lo único que hicieron al final del día fue enrarecer aún más la relación. No solo tensionar, yo creo que enrarecieron la discusión política, porque yo recuerdo que hace unos años atrás, la primera campaña que tuviste tú como candidato a senador, Alejandro, con tu equipo, y nosotros que éramos parte del equipo de Hossein Sabaj, nos tocó enfrentar a los equipos de campaña, por ejemplo, de la UDI en esa senatorial. No sé si lo recuerdas, el año 2005. Y la verdad que si uno le viese los prontuarios a los brigadistas que en aquella época acompañaron a Carlos Bombal, yo te diría que los narcos quedan como niños de pecho al lado de lo que andaban en aquella época. Hay que mencionar que esta polémica entre Cecilia Pérez Ceremi y el PS mezcla cuestiones que se supone son temas distintos, pero están entrelazados porque luego de los dichos de la ministra vocera, el PS confirma la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Se habla de que hay fondos que no se han justificado, que no se estaría haciendo la pega, como se dice coloquialmente. ¿Qué opina usted de esa acusación que se viene y si tiene fundamento o no y si la ve como un nuevo golpe en respuesta a lo que hizo la ministra o realmente cree que son temas distintos y que en el Congreso tendrán que defender a su ministra? A ver, bueno, el gobierno ya lo ha dicho, nosotros no vemos un asidero en la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, independiente de que los partidos políticos puedan tomar la decisión de hacerlo o no, independiente de que esa es una herramienta que está a la disposición del Poder Legislativo, pero creemos que tiene que ser bien utilizada y en este caso no consideramos que tenga un asidero finalmente por una acusación constitucional. Pero yo quiero mencionar algo que mencionaba el senador Navarro y que me parece grave. En el momento de poder decir, por ejemplo, de que llamarlo de unidad no puede significar pedir explicaciones. Pedir explicaciones es algo que nosotros creemos que es muy relevante. Y particularmente las personas que estamos en el mundo político tenemos que tener estándares de probidad y transparencia importantes para poder nutrir lo que es la política de prestigio, de poder recobrar un poco las confianzas. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta, y también le quiero decir al senador que usted dijo, el gobierno le pregunta, no, el gobierno no está preguntándole. La pregunta del propio Partido Socialista. La ministra hace eco de una pregunta que ya se había realizado anteriormente y que no hubo respuesta por parte del Partido Socialista, y vemos de todo rol de cuidar lo que son las instituciones, cuidar lo que son los partidos políticos y la democracia, de que el Partido Socialista hubiera tenido una respuesta contundente con respecto a lo que los medios de comunicación expresaron en su momento con respecto a la comuna San Ramón. Nosotros, usted dice, la ministra debería renunciar. Nosotros no vamos a renunciar nunca a pedir transparencia y probidad, a pedir explicaciones que van en pro de la ciudadanía, que van en pro de fortalecer la democracia, en pro de fortalecer lo que es nuestro sistema partido. Así que yo creo que por ahí, en eso nosotros no vamos a renunciar, que son finalmente principios, valores de fortalecimiento de la democracia. Y yo creo que eso es bien importante. Comparar Chile con Argentina es mezclar peras y absolutamente con manzanas. Argentina es un país que está en recesión, Chile sigue creciendo. Si bien es verdad, y lo hemos reconocido, que estamos pasando por un momento económico que es evidentemente importante en el sentido de no continuar creciendo como crecimos el año 2018, que les recuerdo, que fue el triple de lo que crecimos en el último año del gobierno de la presidenta Bachelet.
Comparar con Argentina creo que de verdad es mezclar dos cosas que no tienen asidero. Pero yo sí que considero importante aquí también que cuando nosotros estamos reconociendo que tenemos una presencia, una coyuntura económica en este momento que es compleja, reconocerlo primero, pero también tomar acción. Y hoy día el gobierno presentó más de 200 obras por una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de tomar también las riendas de cuando las cosas están pasando, particularmente cuando estamos en un panorama internacional que es adverso, pero también no podemos responsabilizar únicamente al panorama internacional, sino que también hacernos cargo nosotros como gobierno de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en la comparación... Para ir redondeando. Una cosa más que se me queda, Francisco, muy corto. Y también me decían, bueno, es que nosotros le vamos a dar la espalda al gobierno, vamos a unirnos como oposición. Nosotros cuando le dan la espalda al gobierno, no le están dando la espalda realmente al gobierno, le están dando la espalda a los proyectos de ley que necesita Chile, a los proyectos de ley donde tenemos que avanzar, donde yo quiero celebrar a la democracia cristiana por haber apoyado lo que es la modernización tributaria. Senador Navarro, sí, seguramente le va a querer contestar a la Seremi las cosas que dijo, pero también quiero escuchar su opinión, porque tenemos que tocar este tema de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, si se justifica o no de acuerdo a su postura. Mira, yo creo que este tema del narcotráfico ha sido manoseado por el gobierno. Primero hizo un decreto el presidente Piñera e involucró a la Fuerza Armada en la lucha con el narcotráfico. La experiencia mundial de Colombia y México solo ha demostrado que tú le provees de soldados y oficiales al narcotráfico en México y en Colombia. Un informe de la ONU del año 2018 señala de que el 70% de la cocaína que circula en el mundo tiene su origen en Colombia. Iván Duque, el nuevo mejor amigo del presidente Piñera, el presidente narco, donde se produce el 70% de la cocaína que fluye al mundo, es de Colombia. Y en Chile se toma la decisión, un año después que en Perú, de involucrar a las Fuerzas Armadas. Yo he denunciado y he criticado esta acción vía decreto, porque solo va a conllevar involucrar a las Fuerzas Armadas en algo que yo creo inconstitucional. Y estamos trabajando a avanzar en ese sentido, porque las Fuerzas Armadas y la Constitución señalan, a pesar de que no me gusta esa Constitución, de que son respecto de las amenazas exteriores. Entonces, te digo yo, en esta materia está coordinado. El tema del narcotráfico es un tema de sensibilidad social, el gobierno lo detecta en la encuesta y lo que hace efectivamente es operar en ese sentido. Para tapar que lo de Bernardino Piñera, no me cabe ninguna cosa, sí, es una contradicción del presidente que dice que... sobre Marcela Cubillo, ahora, porque nos quedan 3 minutos. Vamos a Marcela Cubillo. Sí. Mira, yo creo que ella tiene más pinta de candidata a senadora que de ministra de Educación. Más pinta de publicista de que ministra de Gestión, porque solo ha salido a la rueda a hacer la contrarreforma de educación en contra de Bachelet. Ha paralizado todo el sistema de la reforma, de la gratuidad, de la selección, de la no selección. Y lo que ha hecho, ella tiene una enorme experiencia política, trayectoria, su padre era Felipe Cubillo, canciller de Pinochet, ella participó en la campaña del sí. O sea, ella es una política, ¿me explico, no? O sea, no es que hay una ministra de Educación que no sepa de política, sabe mucho de política, viene de familia política. Lo que está haciendo es la instrucción de desarmar la reforma educacional de Bachelet, y creo que ella no ha cumplido, no ha gastado las plata que se le han dado, no ha entregado los recursos y en general ha tenido una acción de utilizar al Ministerio de Educación en su favor. Se ha dedicado a mandar WhatsApp, a mandar correo, no a hacer gestión, y esto ha paralizado el Ministerio en tareas tan básicas como la implementación de los servicios básicos en todas las regiones para el tema de la educación pública. Para ir cerrando el bloque, su opinión, Erika Edo, de esa acusación constitucional y si le ve futuro o no. Con todo el tiempo creo que me queda 1 minuto 30 segundos, así que antes de tómeselo, no se preocupe. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con que tiene que haber una preocupación transversal respecto de la incorporación del narcotráfico o de los delitos o del mundo de la delincuencia en la política. Por eso hubiese sido tan importante que en aquella época, no sé si ustedes recuerdan, cuando se descubrieron unas plantaciones de marihuana en un fundo, aquí en Tomé, que en realidad se hubiese investigado a fondo. Si en realidad queremos combatir el vínculo del narcotráfico... ¿Del esposo de una senadora? Así es. Por ejemplo, entonces se hubiese investigado, me hubiese gustado la misma mano dura que hoy día quiere plantear la derecha, para decirlo con todas sus letras. Entonces, por eso suena, te fijas, a conveniencia a veces estos temas. Creo que eso hay que luchar. Pero junto con luchar contra eso, a mí me encantaría también al gobierno verlo luchar fuerte frente a la delincuencia. Es decir, hace pocos días atrás, cuando a 50 metros de la gobernación provincial de Concepción, somos todos los habitantes testigos de una pelea a cuchillo
y la verdad que no hay intervención. Entonces me gustaría esa misma decisión contra la delincuencia, pero no solo en la política, sino que también lo que nos pasa a los ciudadanos todos los días. Y respecto de la acusación constitucional, yo creo que esa acusación va a prosperar. Yo creo que la ministra efectivamente ha hecho una pega política que le ha importado poco la educación. Y para ser bien franco, y lo digo desde la democracia cristiana, yo creo que la democracia cristiana no puede volver a cometer el error de salvar constitucionalmente a ministros que se han equivocado. Ya lo hizo una vez la DC con Chadwick y creo que fue un error político, lo quiero decir con toda claridad, y me parece que no se puede repetir el mismo error respecto de la ministra de Educación. Brevemente, hay que pensar muy bien a quién colocar de ministro de Educación porque parece estar de moda en los últimos años echar constitucionalmente a ministros. Yanna Proboste, Harald Beyer, ahora podría ser Marcela Cubillos. ¿Qué pasa con esa cartera? ¿Qué pasa con esa cartera? Que en el fondo tienes dos visiones de Chile muy contrapuestas. Uno que creen que la educación es un derecho y otros que piensan que es un negocio. Y mientras no haya un consenso en Chile mucho más amplio, esa tensión no va a desaparecer en el país. Muy bien, hacemos un breve alto y luego regresamos para hablar de la reforma tributaria que avanzó en su idea de legislar en la Cámara de Diputados, ahí con un rol importante de la democracia cristiana, nuevamente apoyando una iniciativa del Ejecutivo. Volvemos. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Ya estamos de vuelta en Pulso Político, esta noche de lunes por la pantalla de Canal TVU de la Universidad de Concepción. Segundo tema de esta oportunidad, vamos a conversar acerca del avance de la reforma tributaria en el Congreso Nacional. En la Cámara Baja se aprobó la idea de legislar esta reforma tributaria que, bueno, se dice que ya tendría pavimentado el camino luego de que se aprueba justamente la idea de legislar con votos de la DC, que dice estar actuando por el bien del país y no le importa mucho ahí a los militantes de la DC lo que dicen en el PS, el PPD, donde esto ha generado cierto resquemor. Consagra esta reforma tributaria o proyecto de modernización tributaria, como le ha dicho el gobierno, la integración del sistema, se dice para impulsar la inversión en Chile, para levantar la economía y terminar con la incertidumbre que tanto preocupa al empresariado. ¿Es un avance relevante, Seremi Parodi? Sí, yo diría más que al empresariado, a las pymes, que es finalmente el corazón, corazón de la modernización tributaria, particularmente pasa en hacer el camino más fácil a las pymes y no al empresariado, sino que finalmente el 80% de la economía chilena se mueve por las pymes y evidentemente es lo que estamos apuntando. Nosotros obviamente contentos con el avance que tuvo la modernización tributaria en la Cámara Baja, esperamos también de que pase lo mismo en el Senado para que podamos lo antes posible ya convertirlo en ley y que podamos ya empezar con este sistema. Primero que nada, que es un sistema mucho más justo, donde dos personas que ganan lo mismo, independiente si uno es emprendedor o es empleado, paguen lo mismo, pero también es lo que te mencionaba, de simplificar la vía a las pymes, que muchas veces estamos hablando de alrededor de 750.000 pymes, se quedan fuera de los beneficios que tiene el sistema porque el sistema es muy engorroso, es muy complejo, pero también esto genera también lo que se estima
estima que podría ser entre un 0,6 y un 0,8% de lo que es el crecimiento de la economía, cosa que es una buena noticia porque, como dije anteriormente, estamos pasando por un momento complejo y necesitamos medidas. Y eso también habla directamente cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando también de empleo, estamos hablando de alrededor de 30.000 o 60.000 empleos. Así que creemos que es una buena forma haber avanzado en lo que es la Cámara Baja. Esperamos también tener correr con el mismo camino en el Senado, pero aquí yo quiero hacer mención cuando hablamos de la democracia cristiana, cuando hablamos de los partidos políticos en general, cuando un partido político vota en contra de un proyecto simplemente por el hecho de que lo plantea un gobierno o otro gobierno, creemos finalmente de lo que le estamos haciendo no es darle la espalda al gobierno, sino que le estamos dando la espalda a políticas públicas que son necesarias para el país, que van en directo beneficio de lo que es mejorar la calidad de vida de las personas y particularmente en este tema tan sensible como es cómo potenciamos nuestra economía, cómo le damos más herramientas a las pymes. Aquí también estamos hablando de dineros también para las regiones, hay un 1% también de inversión que es importante, son dineros frescos que vendrían a inyectarse directamente en las regiones donde se realizan los grandes proyectos, no solo en la región, sino que también en la comuna, y también con ayudas particulares para lo que son la clase media y también para las contribuciones para los adultos mayores para poder rebajarles el pago de contribuciones. Yo creo que a todas luces es un buen proyecto, esperamos también continuar conversando en el Senado, así como hay aquellas propuestas que se puedan incluir también, pero creemos que tiene que avanzar con la celeridad necesaria para lo antes posible ya tener esta nueva forma de tributar en Chile. En el gobierno hablan de bloqueo legislativo cuando sus iniciativas no avanzan. ¿Lo de la ADC es un salvataje? ¿Qué sería del gobierno sin el apoyo de la ADC y sus iniciativas, Erika Edo? ¿Y hasta cuándo esto se puede mantener en el tiempo si ustedes son un partido de oposición, no de gobierno? Bueno, es que tu pregunta trae atrás algo que yo no comparto, que ser oposición o gobierno es una mirada maniqueísta. La sal y el agua. Es que es una mirada maniqueísta y yo creo que el mundo es mucho más complejo y la vida cotidiana de uno es mucho más compleja. Ser de oposición significa rechazar aquello que uno no está de acuerdo, velar porque los proyectos de ley que se vayan generando beneficien a la gente y sean un beneficio para el país. Y también ser capaces de lograr acuerdos y a veces uno tiene que renunciar a una parte de lo que quiere para poder avanzar. Y eso no solo pasa en la política, eso pasa en la vida de todos nosotros todos los días. ¿Y por qué los otros partidos no entienden ese razonamiento? Porque yo creo que hay una parte que la centroizquierda aún no quiere entender, o no sé si no quieren entender, pero aún no capta a fondo lo que la gente hoy día en Chile le gusta. Yo creo que la gente en Chile hoy día valora muchísimo el desarrollo económico, no solo del país, sino que el desarrollo económico de su familia y su desarrollo económico personal. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a una derrota enorme en la última elección presidencial. No fuimos capaces de entender eso. Levantamos una campaña de segunda vuelta con mucha libertad, con hartos derechos, pero donde no se aseguraba el desarrollo económico. Y lo que tuvimos, para sorpresa de todos, y hasta aquí nadie lo puede negar, es que esta fue la primera segunda vuelta en donde no solo no fue menos gente a votar, ni fue la misma, sino que fue 1 millón más de electores. Y esos electores yo creo que votaron porque quieren justicia en el sistema económico que tenemos, pero quieren un sistema económico que funcione y que genere empleo y riqueza. Y yo creo que eso, mientras la centroizquierda no lo entienda, la verdad es que vamos a seguir dando palos de ciego. Y en esa perspectiva, esta reforma tributaria obviamente que tiene elementos que no convencen a todo el mundo, pero tiene otros elementos que son necesarios. 900.000 pymes que hoy día se benefician. La rebaja, por ejemplo, de las contribuciones a gente que tuvo un buen pasar. No estamos hablando de gente que fue millonaria, gente que fue profesor, que fueron abogados. Hemos visto muchos reportajes en el último tiempo que tuvieron un buen pasar, que pudieron adquirir una vivienda en un lugar adecuado del propio Concepción, por ejemplo, o en otras ciudades, y que hoy día cuando están jubilados lo que tienen es otro tributo casi expropiatorio respecto a su casa por las contribuciones que pagan. ¿Pero en esa lógica la reforma de la presidenta Bachelet era insuficiente? ¿Se requería este avance? Yo creo que generó algunos retrocesos. Efectivamente, lo escuché incluso en gente de la propia oposición, que hubo artículos que hubo que generar reglamento de 230 páginas para poder explicar lo que quería decir un artículo. Y por tanto yo creo que necesitaba algunos ajustes. También me quiero hacer cargo de algo que dijo Francesca en la vuelta pasada. Y respecto del desarrollo económico, es verdad que el año pasado el gobierno tuvo buenas cifras, pero también recordemos que el primer trimestre, cuando todavía gobernaba Bachelet, ya las cifras de crecimiento eran sobre el 2,8%.
Y por tanto el 2018, también lo que tuvimos, Francesca, es el arrastre de todas las mejoras que se venían haciendo. El 2019 es un año que le corresponde más al gobierno. Y ahí las cifras, así como criticaron, a Bachelet, que crecía al 1,9, el último trimestre, lo conversamos el otro día, Chile creció al 1,6. Entonces, de eso también hay que hacerse cargo. Pero no tiene comparación un trimestre con un año, Eric. No mezclemos nuevamente. Senador Navarro. Vamos a la baja, vamos a la Mira, baja. lo único claro de esta reforma tributaria, que es una contrarreforma a la reforma de Bachelet, es que los ricos al día siguiente de la reforma van a ser más ricos, van a ahorrarse 900 millones de dólares en impuestos, y que la gente humilde que gana 400 lucas, 400.000 pesos, y que gasta 76.000 pesos en IVA, porque paga su IVA en el pan, en el transporte, en lo que fuere, lo que compra, cuando se compra ropa, sigue pagando sus 76.000 pesos de IVA, y las empresas más ricas se van a ahorrar casi 900 millones de dólares, que además no la van a invertir. No hay ni un precedente. Se supone que el espíritu es que ni un vuelvan a precedente invertir. en que cuando tú das facilidades de, comillas, rebaja de impuestos, efectivamente las empresas lo inviertan. Yo creo que ese es un tema. Esta reforma lo dice Aguirre, lo dice Velasco, lo dice Valdés, todos los ministros de Hacienda de la concertación de la nueva mayoría, es una reforma, es una contrarreforma muy negativa para los más pobres, porque los más pobres siguen pagando el IVA igual. Y quiero decirte, ¿cuál es el peligro de esto entonces? ¿Que la economía se vaya más para abajo? mira, es que la economía, Chile es un país tan globalizado en su economía, Francisco, que efectivamente los factores internos pasan a ser factores más bien tibios o muy menores. Chile está globalizado, su cobre baja el dólar y el cobre efectivamente cae en los ingresos. Sube el dólar y tú pagas un 30% más de luz eléctrica. O sea, la posibilidad de que Chile pueda controlar su economía de acuerdo a factores internos es muy débil. Tenemos una economía globalizada y tenemos que hacernos cargo de aquello. Y por tanto, estos factores internos son de que efectivamente tiene que haber más inversión. Y el gobierno puede hacerlo. Yo diría, ha tomado medidas tardías, se va a invertir más en obras públicas, medidas tardías. Este ciclo económico a la baja se percibía desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que hubo una resistencia, porque el neoliberalismo, y el señor ministro de Hacienda, Felipe Larraín, es un neoliberal, el presidente Piñera es un neoliberal, efectivamente se resistían a la mayor inversión pública. Ahora, forzados por la realidad, este golpe de realidad, tienen que echar mano a la caja fiscal e invertir más. Yo quiero decirte una cosa, el presidente Piñera es bueno para los negocios. O sea, si hay alguna cosa que Piñera es bueno, es para los negocios, pero cuando son para él, cuando son para él, es siempre asertivo, siempre invierte bien, siempre gana mucho. Pareciera que cuando maneja la finanza del Estado, nos va mal. Y en Chile hay otra paradoja. O sea, tenemos un presidente que es presidente de la República y ministro de Hacienda a la vez. Cuando un presidente sabe tanto economía, y Piñera sabe economía, el ministro de Hacienda juega un rol completamente secundario. Y quiero decirte que los problemas que todavía tenemos es que efectivamente tenemos un ministro, Harvard, muy asertivo, pero tiene un presidente que sabe mucho economía y al final del día, en la monarquía presidencial, se hace lo que dice el presidente monarca, lo que hace el presidente de la República. Entonces yo solo digo, este tema de las pymes, todos sabemos cuál es el problema de las pymes. Las pymes requieren que se les condone la deuda de arrastre que tienen con el Estado y requieren fondos de inversión. Esta reforma tributaria no son para las pymes. Seamos francos, por favor. Esta reforma le va a ahorrar recursos, tributos, impuestos a las grandes empresas, casi 900 millones de dólares. Ese es el resultado neto. Y yo quiero ver, porque esto se va a saber inmediatamente, si esta promesa que hoy día hace Piñera, que esto va a producir un impulso a la economía, lo vamos a saber en un año más. Veamos cuánto es. Pero quiero decir una cosa, esta es una contrarreforma que beneficia a los más ricos y yo espero que en el Senado no pase. Aprobaremos lo que nos parezca bien, pero menos plata para las grandes empresas me parece que es completamente impropio e inmoral. Se ha dicho mucho eso en la oposición por parte de varios personeros, Francesca Parodi, de que esta reforma es para los ricos, para los pudientes, para los grandes empresarios. No, yo creo que es una frase hecha que queda muy bien, pero que evidentemente no hace justicia a lo que es realmente el proyecto. Yo creo que cuando estamos hablando de que tenemos sectores como la democracia cristiana, que también se suman a poder apoyar lo que es la modernización tributaria, es que hay un trabajo importante con respecto al tema de las pymes. Pero no solamente el tema de las pymes, sino que también a lo que es la clase media,
a lo que es también los impuestos para regiones, a lo que es el tema de los adultos mayores, y yo creo que es una agenda bastante integral. No es una contrarreforma, no se cambia el sistema tributario en sí, sino que lo que se hace es una modernización de lo que ya hay, como Eric también lo dijo, es un sistema muy engorroso que, por ejemplo, hace, en primer lugar, que las pymes tengan que dedicar mucho tiempo para poder tributar. Para poder hacer, claro, las grandes empresas no tienen ese problema porque tienen departamentos contables que les hacen las tributaciones, pero un pyme, que muchas veces estamos hablando de una persona que trabaja solo, que trabaja con 2, 3 personas más, que son realmente empresas muy pequeñitas, tiene que dedicar mucho tiempo, tiene que dedicar muchos recursos, contratar personas externas para que puedan sacar algún beneficio que les corresponden en su calidad de pyme, y resulta que tienen que estar dedicados a otras cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que ellos tienen que hacer, que es trabajar en lo que es su pyme. Nosotros creemos que a todas luces es una buena modernización que le hace falta. Eso también lo han dicho no solamente personas del mundo político, sino que también personas del mundo académico, en el sentido de que es un sistema que quedó terriblemente engorroso. Yo creo que ahí Eric da en el clavo cuando dice que hay un artículo que necesita no sé cuántas páginas simplemente para poder explicar cómo funciona ese artículo. Y con respecto a las frases hechas de que hay para los ricos, yo creo que eso no hay que hacerse cargo, hay que leer realmente qué es lo que es la modernización tributaria, cuáles son los beneficios que buscan, particularmente dónde se pone el foco, que es algo que nosotros ya hemos dicho como gobierno, dónde estamos poniendo el foco en la clase media, en los adultos mayores, y esto es algo que particularmente pone foco ahí también, haciendo una serie de beneficios también para las personas de clase media, particularmente lo que es, por ejemplo, el IVA a la vivienda, donde también se hace una serie de beneficios para ellos. Ahora, ¿cuál es su diagnóstico de por qué al gobierno no le ha ido tan bien como ustedes mismos prometieron en el crecimiento económico? Se supone que era la bandera de campaña del presidente Piñera, empresario, de llevar a Chile a los tiempos mejores. Y en la oposición se critica justamente esa frase de que se sembraron falsas esperanzas. El senador Navarro dice, la economía en un país globalizado la manejan las variables y factores internacionales. Es poco lo que internamente se puede hacer, pero va a coincidir en que las cifras que tenemos de crecimiento no son las que el presidente Piñera esperaba cuando llegó al gobierno. Yo creo que hay dos cosas bien importantes cuando hablamos de crecimiento económico. Uno es, obviamente, y ahí coincido con el senador Navarro, que Chile es un país de una economía muy abierta donde lo que pasa internacionalmente nos influye. Pero yo creo que no nos podemos quedar únicamente en esa explicación, sino que es finalmente qué es lo que podemos hacer internamente también. Nosotros tenemos una guerra comercial que está afectando y que nos está afectando también en una economía tan globalizada, yo le diría más abierta, o globalizada también, una palabra que se puede utilizar, pero nosotros lo importante es qué podemos hacer nosotros. ¿Y esto es un avance en ese sentido? La modernización tributaria es un avance en ese sentido, de todas maneras. ¿Y va a garantizar el crecimiento o un mejor crecimiento? Se estima entre un 0,6 y un 0,8% de crecimiento. Pero no solamente la modernización tributaria, también el paquete de medidas que anunció hoy día el presidente Piñera son buenas noticias también para poder invertir más dinero, no solo público, sino que también privado. Solo quiero decirte, senador, sí. Mira, en la economía, al igual que en las inversiones de la AFP, se produce el efecto manada. Por eso que las AFP se parecen tanto, porque van siempre seguiditas como una manada en hacer sus inversiones que tienen mayor seguridad. Creo que si el presidente tomara la decisión de traer sus fondos que los tiene en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimanes, sin pagar impuestos, porque lo ha dicho públicamente, y los empresarios ven que Piñera trae sus fondos a regreso a Chile, ganado en Chile, es una buena señal. O sea, podríamos repatriar los fondos que han salido al exterior del empresariado chileno, pero el presidente tiene que dar el ejemplo. Él tiene su dinero fuera del país. Y no me parece justo que un presidente que quiere recaudar más impuestos haya sacado su dinero a Islas Vírgenes o regímenes tributarios especiales que no pagan impuestos. Y sí, efectivamente queremos brindarla, y ahora vamos al debate. En el Senado vamos a tratar de ser más creativos, de ofrecer alternativas a esto. Escuchemos a Erika. Mira, quiero dar unos datos que me parece importante que la gente conozca. El año 1991, el ingreso per cápita en Chile era de aproximadamente $5.400. El 2004 se duplicó a $11.800. Es decir, nos tomamos 13 años en duplicar el ingreso per cápita. Hoy día el ingreso per cápita en Chile es en torno a los $23.000 per cápita. Es decir, 14 años después fuimos capaces de duplicarlo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo creo que lo que está de fondo y que lo que nos pasa es que la economía y el sistema que armamos económico y de decisiones que tomamos nos permite ser un país de renta media, 23, 25 mil dólares. Pero para pegarnos el otro salto no basta la reforma tributaria. Lo que no estamos discutiendo, y ahí no es que tengamos una discrepancia, pero creo que falta esa mirada hoy día en la discusión, es que Chile
armó un sistema económico y un sistema de desarrollo basado en servicios y en la exportación de materia prima. Eso ya tocó techo, y lo que yo echo de menos es que nos estamos discutiendo, por ejemplo, en que tenemos que reindustrializar el país. Mira lo que pasa en la región del Biobío. Estamos discutiendo hoy día si los chinos salvan comprando la CAP o definitivamente la cierran. Mira todo el sistema industrial que teníamos y que hoy día cayó. Y mira lo que pasa en el mundo, lo que está pasando hoy día. ¿Cuál es la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China? Países que lo que están defendiendo es su industria. Y Chile lo que hizo en los últimos 30 años, más 40 años, es desarmar su industria y, ¿no es cierto?, generar puros servicios. A ver, digamos las cuestiones, ¿por qué nadie ha cambiado, por ejemplo, el sistema de salud? Porque en el fondo se optó por, comillas, una industria de servicios en el ámbito de salud, creando las ISAPRES, ¿no es cierto?, toda la medicina privada. ¿Qué es lo que hicimos en educación? También un nuevo servicio, ¿no es cierto?, pero somos un país de puros servicios. Entonces nosotros nos podemos aquí dedicar mucho a discutir, por ejemplo, los temas de reforma tributaria, pero yo creo que Chile lo que tiene que hacer es discutir su proceso de industrialización, ¿pero cuándo generar se va mucho a más dar riqueza. esa discusión? No se está dando, no se está dando. Por eso gobierno. yo escuché, Pero vamos a dar en el Senado. pero no se está dando. Yo espero que la demos en el Senado, porque vamos a abrir el abanico de posibilidades. Pero mira, en el Senado no se está dando. Yo quiero repetir No ha llegado algo el que proyecto dijo. todavía. No, pues si no tiene que llegar un proyecto, esto es decisión pero Eric política. habla de mirada país. Un rector el otro día me comentó, me dijo, mira, si nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con el tema de la celulosa es que vendemos puré de árboles. Eso es lo que estamos haciendo, puré de árboles. Estamos vendiendo cobre y la verdad es que estamos importando todos los cables. Mira lo que hicimos con el tema del litio. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a licitar porque ahora se volvió para atrás. Entonces, yo creo que nosotros de repente dedicamos tanta energía a poner unas discusiones políticas que son vacías, que en el fondo no le dan perspectiva de desarrollo a Chile. Hablemos de la reforma tributaria, pero hablemos en realidad cómo vamos a agregar valor, cómo vamos a industrializar, qué vamos a hacer, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, retomar todo el impulso que teníamos con el Centro de Biotecnología. Acá unos académicos de la Universidad de Concepción generaron un papel en base a algas para poder exportar y que no se pudra la fruta. Bueno, esos son los temas. Hay mucho invento, Ahora, pero faltan los recursos para que se pero no solo comercialice. falta, Francisco, y perdóname, una afirmación tuya que yo no Alejandro, comparto. pero antes, mira, yo comparto lo que se hace hoy día con los fondos de desarrollo regional y que tiene que haber diversión, tiene que haber multicanchas, pero nos vamos a seguir gastando todos los recursos en la fiesta del conejo, del camarón, del zapallo. Pero Gente tiene derecho a ser feliz también. No Eric. quita, pero tenemos que poner el énfasis Ya, perfecto. en el desarrollo Un minuto, regional. senador, y un minuto. Como yo la decía ayer en la fiesta del chancho en Rafael, y el Amaro me dijo, ¿por qué le dicen fiesta del chancho si matan a los chanchos? Es un poquito la contradicción. Mira, yo no comparto esto que Chile sea un país de ingresos medios. Por el contrario, aquí el chancho está mal pelado. Aquí el 70% de los chilenos, La desigualdad. el 70% ¿Por gana ciento desigual? menos de 700.000 pesos y el 52% gana entre 400 y 500.000 pesos. Y la concentración, en los últimos datos del PNUD, nos señalan que el 28,5% acumula el 1% de toda la riqueza. O sea, aquí el 5% de los chilenos son los que ganan más de 5 millones, el 5%. Pero el 1% más rico Los senadores es el que entre estamos ellos, ¿no? votando, entre ellos los senadores, los alcaldes, los ministros, los presidentes, los ministros. hacernos cargo, digamos, para Solo hacernos que decirte de que este no de es las un país de desigualdades. ingresos medios. Este es un país en donde se ha concentrado la riqueza y ese es el problema del modelo neoliberal. Crea riqueza, pero no la distribuye. Y eso golpea a la mayoría de la población que sigue ganando 400 lucas, 500.000 pesos, la mitad de los chilenos. Y ahí el Ellos Estado no tiene pueden que regular. aspirar a crecimiento. Por lo tanto, estos cierto. 25.000 son mentirosos, Eric. Obvio que son mentirosos. Son mentirosos. Pero además no hay ni siquiera vamos a crecer. ingreso Ni de siquiera todos los vamos a chilenos. crecer después de esto. A ver, primero que nada, yo quiero mencionar que la desigualdad en Chile ha ido bajando. Eso por un lado, primero que para empezar. Y evidentemente Chile ha sido un país que ha crecido muchísimo en los últimos, desde los años 90 hacia adelante. Así que es algo que ha ido bajando, evidentemente no nos puede contentar, pero se ha ido reduciendo la brecha de desigualdad. Y solo quiero hacer una cosa que... Pero Chile es el país más desigual de la OCDE. Hacer una mención con respecto a lo que dijo el senador antes, con respecto al tema de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico. Yo creo que aquí no podemos restar a nadie en lo que es el narcotráfico y la lucha que tenemos que dar contra el narcotráfico. Así que yo creo que ahí el aporte que puede hacer el Ejército, que pueden hacer las Fuerzas Armadas en general, en apoyo logístico, que es lo que finalmente a lo que ha convocado el presidente Piñera, que está dentro de las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, yo creo que puede venir a sumar y que probemos finalmente el funcionamiento que tiene, y ahí en esta lucha no se puede restar ningún sector político y por cierto tampoco ningún cuerpo del Estado.
Muchas gracias, Seremi de Gobierno, por venir a Pulso Gracias a Político. usted. Que le vaya bien. Erika Edo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Senadora próxima. Gracias por la Alejandra invitación. Navarro, muchas gracias. Gracias a ustedes por su compañía. Continúen con TVU. Hasta el próximo lunes.